Pues como les había prometido, vamos a hablar de un tema que seguramente preocupa mucho a todos de nuestros espectadores, porque es un tema, como son las pensiones, que está muy en boca de todo el mundo, sobre todo cuando hablamos de esa hucha de las pensiones. Esta noche contamos con la persona que más información nos puede facilitar al respecto. Él es ingeniero industrial, él es a su vez jubilado y es miembro de la plataforma Salvemos las Pensiones. Estoy hablando de Jesús Sanz Calleja, un medinense. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, preocupación por el futuro de las pensiones. ¿Es verdad que ahora mismo está todo el mundo tan preocupado por las pensiones como parece? ¿Esto es algo de estos últimos años o es algo también de años anteriores? Bueno, las pensiones en realidad en nuestros últimos años han evolucionado. Yo soy un jubilado, un pensionista, como esos 9 millones de pensionistas que hay en España, que estamos muy preocupados por el futuro que tienen las pensiones. Realmente en los últimos años se ha producido una deriva, de forma que se ha perdido poder adquisitivo, se está creando una inquietud de que el sistema no es sostenible y entonces todo esto lógicamente nos preocupa. Como además una de las razones por las que realmente se ha producido este problema es por la falta de empleo, por la creación de empleo precario, porque en realidad los empleos que se están creando son precarios, aunque aumente el empleo, que está aumentando, pues en realidad la caja de la Seguridad Social no aumenta en la misma proporción. O sea, los últimos años sí podemos decir a lo mejor que te aumenta un 4% el empleo, y sin embargo la caja de la Seguridad Social te aumenta un 0,6, un 0,7 nada más. Que quiere decir que como las pensiones se nutren especialmente de las cotizaciones, si realmente, aunque vayamos creando empleo, no les sigue en la misma proporción, pues las pensiones están corriendo un cierto riesgo. Además hay que tener en cuenta que nosotros como pensionistas no solo estamos preocupados por esto, sino que sabemos que hay 1,5 millones de familias con todos los miembros en paro, y entonces toda esta precariedad, estos ajustes que hay nos preocupan en gran manera. ¿Qué dicen los jóvenes de las pensiones, Jesús? ¿Qué es lo que más están comentando? ¿Por qué se están preocupando? Nosotros hemos hablado con muchos jóvenes, nos han expresado su inquietud, porque lo primero que dice un joven, dice, yo tengo ahora 20, 25, 30 años, dice, acabo de comenzar a trabajar, ¿qué me importa a mí la pensión si esto lo veo a largo plazo? Lo segundo, dicen, tal como me están diciendo, me están incluso hablando de que posiblemente cuando llegue la edad de jubilación no va a haber dinero, entonces me preocupa. Bien, es verdad que si observamos los cambios que hay en la pirámide poblacional, que luego la vamos a ver, una pirámide poblacional en la cual la clase pasiva, que son los pensionistas, se soportaban por un gran número de personas, porque en realidad lo que se cobra de pensión viene de lo que está pagando el personal que es activo. Pero en el futuro, y cuando llegue lo que llaman la generación del baby, de los baby, ¿qué quiere decir? Que en aquel momento la pirámide se va a traducir casi en una botella, que quiere decir que va a haber muy poca gente para pagar lo de un montón de pensionistas, porque esto sigue aumentando. Entonces, el joven también dice, ¿por qué tengo yo que pagar ahora lo de los jubilados? Esto se podría financiar de otra manera. Y encima me dicen que la pensión que se va a cobrar cada vez es más baja. Y la última pregunta, que es fundamental, dice, me están aconsejando que me haga un fondo privado de pensiones. ¿En realidad tengo que hacerme un plan privado de pensiones? Pues es una pregunta. Todo esto a lo largo de la charla vamos a ir comentándolo y lo vamos a ver que en realidad las cosas tienen un futuro, a pesar de que el futuro en este momento es muy negro. Ya lo creo, tal y como están las cosas. Yo no sé, Jesús, si tenemos un gráfico o no que habla de esos valores de las pensiones. Sí, lo podemos poner, aunque es un gráfico de la pensión media de jubilación, que lo podemos ver este gráfico. Sí, ahí está en pantalla. En este vemos que ha ido aumentando, no mucho, desde el 2011 al 2015, ahora en realidad estamos alrededor de 1.028 euros, solo las pensiones de jubilación. Si tenemos en cuenta las no contributivas, que luego vamos a explicar lo que es, la pensión media anda alrededor de los 900 euros. Pero como valores extremos podemos hablar de una pensión mínima de 636 euros solamente, y una no contributiva,
porque esta es una pensión que puede estar financiada para los que no han cotizado suficiente y todo eso, de unos 300 y pico euros. Además, la pensión máxima es de 2.567 euros, que quiere decir que es lo máximo que se puede cobrar. Esto también está limitando las cotizaciones, porque una persona que gana más de los 3.000 o 4.000 euros, en realidad no cotiza por todo lo que está ganando, solo cotiza por esos 3.000 o 4.000 euros. Creo que eso se debería de cambiar y la gente tendría que cotizar, todos los empleados tendrían que cotizar en función de lo que cobran, aunque no se subiera la pensión máxima, porque lo que haríamos, hay que tener en cuenta también la solidaridad social para que realmente la gente que ha cotizado mucho vaya también a gente que cobra unas pensiones de 600 euros, que yo no sé cómo se puede vivir con 600. O sea, estamos hablando de unos datos, por ejemplo, la pensión máxima que me llama la atención, 2.567 euros. Vamos a poner un ejemplo. Un médico, un cirujano de mucho prestigio que está en un hospital por la mañana, luego por la tarde está en otro hospital, tiene dos sueldos, deberá de cotizar por dos trabajos y al final tiene solamente una pensión. 2.567. Esto es como los impuestos, que son progresivos. O sea, en realidad tú le das una progresividad, pero en favor de la gente que ha cotizado menos, porque las pensiones tienen algo de solidaridad. Eso está claro. ¿Las pensiones, Jesús, es un derecho de los ciudadanos que tenemos? Clarísimamente. ¿Sí? Está en la Constitución, en el artículo 50, que dice literalmente: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. O sea, no es algo que nos dan de forma gratuita, es algo que realmente es un derecho. Entonces el Estado tiene la obligación de financiarlo vía cotizaciones, vía otros impuestos y, si no es suficiente, a través de los presupuestos del Estado. Pero todo el mundo debe de cobrar una pensión, porque lo dice la Constitución, y nosotros siempre nos regimos por lo que dice la Constitución. O sea, que tenemos que tener claro que todo el mundo tiene derecho a una pensión. Sí. ¿Cómo se financia el sistema de pensiones en España? Pues muy sencillo. La financiación de los sistemas de pensiones se basa en un sistema de reparto. ¿Qué quiere decir reparto? Cada trabajador cotiza y esas cotizaciones van a parar para pagar las pensiones de los sujetos pasivos. Ahí vemos un gráfico. Bien, esto es lo que comentaba yo antes. En este gráfico se ve clarísimamente que lo más oscuro es cómo va a ser las pensiones en el futuro. En el futuro, que ahí ese gráfico, el oscuro es 2060, 2064. Y sin embargo, en el 2014, que estamos ahora, vemos que se abre, o sea, queda como una forma triangular. ¿Qué quiere decir? Que arriba serían pocos pensionistas financiados por mucha gente. Actualmente no, actualmente hay muchos pensionistas financiados por poca gente. O sea, es lo contrario. O sea, mucha gente financia los pensionistas y luego poca gente financia a los pensionistas. ¿Qué quiere decir? Que según van pasando los años, cada vez va siendo menos la gente que financia las pensiones. Esto es lo famoso que dicen, que si dos trabajadores cotizados por un pensionista, o sea que eso va en realidad cada vez bajando. Podemos llegar a un momento en que a lo mejor solo hay un trabajador que cotiza para pagar las pensiones. Eso es inviable. Y al ser inviable, lógicamente, es lo que ha pasado estos años, que han ido adoptando medidas para ver cómo se podían pagar las pensiones, porque en realidad, si no, no saldría de las cotizaciones. En este momento hay un déficit alrededor de 18.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que de lo que se saca de cotizaciones, faltan 18.000 millones para pagar las pensiones de jubilación, de viudedad y orfandad. Entonces, por eso, luego lo veremos, se está sacando dinero de un fondo de reserva que había ahí para ir corrigiendo ese déficit, porque si no estamos en un déficit de 18.000 millones. Hay otras soluciones que luego las veremos, vía impuestos o vía otros sistemas, de forma que se puedan pagar ese déficit. ¿Tenemos algún gráfico más en relación Sí, yo creo que hay otro gráfico que vemos clarísimamente el gasto en pensiones. El gasto en pensiones vemos cómo va aumentando desde el 2011 al 2015, bien porque los pensionistas sean más o bien porque sus pensiones sean más altas. Luego tenemos otro gráfico en el cual se ve clarísimamente que las pensiones van subiendo mientras las cotizaciones van bajando.
Ahí se ve clarísimamente que llega un momento que en un momento dado se cruzan, que ahí es donde se equilibraría. ¿Qué quiere decir? Que lo que se sacaba de cotizaciones es lo mismo que se pagaba para pensiones. Antes sobraba dinero y ese dinero es el que se mandaba a la hucha de las pensiones para reservarlo ahí para cuando vinieran mal dadas. Entonces, realmente ahora pasa lo contrario. Ahora hay un déficit que hay que ver cómo se está sacando del fondo de reserva, pero el fondo de reserva en un año o dos se acaba. Entonces hay que buscar otros sistemas de financiación. Hay otra gráfica que ahí se ve una balanza. En el 2015 fue una balanza negativa de 16.000 millones y ahora está alrededor de los 18.000 millones. Esos 18.000 millones, ¿qué pasa? Pues que no dan para las pagas extraordinarias. Entonces las pagas extraordinarias son las que han sacado del fondo de reserva. ¿Aumento de ingresos o disminución de gastos, Jesús? Bien, como todas las cosas que se financian se pueden hacer de dos maneras. Una manera es reduzco los gastos y otra es aumento los ingresos. Los que trabajan hemos dicho que cotizan para pagar los impuestos. Desde el 2008 hasta el 2015, la Seguridad Social dejó de ingresar vía cotizaciones del orden de 47.000 millones, que son los que han estado produciendo ese déficit y lo que se ha sacado de la hucha, que coincide con lo retirado de la hucha de las pensiones. Estamos hablando bien, desde 2008, 47.500 millones, que es tanto como costó el rescate a la banca. El rescate a la banca anduvo alrededor de eso, fue una cosa extraordinaria, pues alrededor de eso es lo que se ha sacado ya de la hucha. Desde 2014 a 2015 se han empezado a crear más gente que cotiza, o sea, hay empleo. Realmente esto que nos están diciendo que aumenta el empleo, es verdad, está aumentando el empleo, pero sin embargo la caja de la Seguridad Social no aumenta ligeramente, un 0,6, un 0,7, cuando el otro aumenta un 4%. Y entonces también se explica un poco por la brutal cobertura, el descenso brutal que hay en la cobertura del desempleo, que también está disminuyendo. O sea, todo esto nos explica que vía ingresos realmente no se ha estado aumentando los ingresos, sino que hay que ver qué se puede hacer en el futuro. Y sin embargo, sí, lo que se han hecho ha sido un recorte de gastos, o sea, han aumentado los gastos. O sea, lo otro se ha reducido y han aumentado los gastos, porque los gastos en pensiones han aumentado de un 3,5 a un 4%. La gente se jubila, que tiene una cotización a lo mejor baja, y lo que hace, entran otros con una pensión más alta. O sea, que realmente los gastos de pensiones van aumentando. La pensión media de causa baja es alrededor de los 800 euros, y estas diferencias son previsibles que en los próximos años vayan todavía a empeorar más. O sea, el sistema es que va a empeorar. Y como conclusión a todo esto, así que lo están diciendo los diferentes partidos, o se crean 2 millones de puestos de trabajo bien remunerados, porque hay que pensar que el trabajo tiene que ser de calidad, porque lo que tenemos ahora son trabajos de 1 hora, de 4 horas, de gente que cobra 600 euros, que cobran 1.000 euros, no señor. Para recuperar las pensiones tiene que volver el trabajo de calidad, un trabajo que cotice más. Si no, el sistema de pensiones entra en crisis total. Estamos en el año 2016. Yo no sé, Jesús, si hablamos un poco de esa situación antes del año 2010, que es un poco donde parece que ha marcado, que ha empezado a entrar ya el miedo en el cuerpo a los potencialmente esos posibles jubilados. Sí, es verdad. O sea, si vemos lo que pasa en el 2010 estábamos cubiertos por el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo reunía a todos los partidos con idea de buscar soluciones al tema de las pensiones. Y una de las soluciones que había y que se llevaban a rajatabla es que las pensiones se actualizaban todos los años con el IPC. El actualizarlas con el IPC quiere decir que no se perdía poder adquisitivo. Entonces, hay un problema. Primero, el IPC de un pensionista no es el IPC real que nos comentan que ha salido en el año. ¿Por qué? Porque un pensionista no tiene consumo de artículos de ocio o de alto coste, y entonces realmente cuando te dicen que ha aumentado el IPC un 1%, a lo mejor para un pensionista con los alimentos, con esto, a lo mejor ha aumentado un 7%. Si a esto le sumamos que los pensionistas hoy en día están soportando
la ayuda que hacen a los familiares, a los hijos, a los nietos que no tienen trabajo y tal, vemos que las pensiones realmente son insuficientes. Además, a partir de 2010, o sea, hasta el 2010, se fue incrementando la hucha de las pensiones. O sea, como habíamos visto antes, que había un sobrante de cotizaciones, se iba metiendo en las huchas de las pensiones para cuando vinieran mal dadas poder tirar de ellas. No para ahora, se pensó que esto podía ser para dentro de 15 o 20 años, cuando la gente joven, que había muchos, llegaran a ser pensionistas, pero han tenido que sacar antes, o no han tenido que sacar antes. Había un acuerdo que se podían sacar 3.000 millones de euros al año de todos los partidos, que se hizo, además, lo hizo el partido en el gobierno con los otros partidos, para que los demás partidos no sacaran más en su día, y resulta que esa ley se la han saltado ellos. Y entonces, en vez de 3.000, pues han sacado, como hemos visto, años de 15.000 y 12.000 y tal, y eso, cuando eso, por ley, estaba prohibido. Han sacado una contraley para poder lograr eso. Entonces, hasta el 2010 había que pensar también que había una pensión pública universal. Todo el mundo pensaba en la pensión pública. Nadie hablaba de los planes privados. Empezaban a hablar ya la gente que quiere hacer negocio con ellos, las aseguradoras, los fondos de inversión, etcétera, los bancos, pero todo el mundo pensaba que él tenía derecho a su pensión pública, y esa era intocable. Hablamos de reformas laborales, entre ellas las que conocíamos el año 2010, creo recordar, con Zapatero, y el año 2013 con Rajoy. Sí. ¿Esto ha servido para algo? Vamos a ver, en el 2010 veíamos que hasta ahí teníamos la situación controlada, porque al pensionista se le actualizaba la pensión con el IPC. Pero, ¿qué sucede? Empiezan a pensar de que empieza la gente a irse más al paro, de que realmente no se producía para los pensionistas y tal, y que se entraba en crisis, y entonces se piensa en hacer dos reformas. Primero una reforma, la de 2011, que estaba en el gobierno Zapatero, y lo que hace es, primero, desligar el crecimiento de las pensiones de la inflación, es el IPC. Subir la edad de jubilación, se subió de 65 a 67 años, con efecto total en el año 2027, quiere decir que se va subiendo poco a poco hasta llegar al 2027, que ya tiene el efecto total de los 67 años. Se aumenta el tiempo necesario de cotización para la pensión, se pasa de 35 a 37 años también progresivamente. Y luego, como existía un mínimo de años necesarios para poder cobrar la pensión, se pasa de 15 a 25 años con efecto total en el 2022. ¿Qué quiere decir? Pues que ahora, desde el 2011 aquí, pues a lo mejor tenemos, en vez de 15 años, pues 15 y medio, casi 16, y así irá aumentando. Esto produce, lógicamente, una disminución de la pensión, porque si aumentamos el número de años para calcular la pensión, se reduce el peso por año cotizado. Si se cobran 2 años menos por el retraso de la edad de jubilación, pues tú al final te vas a morir el mismo año si empiezas a cobrar los 2 años, entonces se produce una reducción. FUNCAS es la Federación de las Cajas de Ahorros, y ya decía que la reforma esta de 2011 va a suponer una rebaja en la pensión media, una rebaja media en la pensión vitalicia de alrededor del 20% de la pensión. Ya hablamos de cosas serias. ¿Sí? De la reforma de Zapatero. Esta es la reforma de Zapatero, sí. ¿De la Rajoy? Bueno, pues no contentos con estos, y viendo que el problema se planteaba de que no salía suficiente para las pensiones, se les ocurre otra reforma en el 2013 al partido que en ese momento estaba en el gobierno, que es el Partido Popular, en el cual, es la reforma laboral de Rajoy, del 2013, en el cual ahora toca otros temas. Se abarata el coste de despido de 45 a 33 días. O sea, esto retrae, lógicamente, de la gente que se despide. Se dice prácticamente adiós a los convenios. Antes había muchos convenios colectivos y empieza a haber menos convenios. Se actualiza la pensión ya no con el IPC, que la teníamos actualizada, sino con una fórmula muy compleja, en la cual entran otras cosas. Entran los ingresos de la Seguridad Social, los gastos de la Seguridad Social, la situación económica de España, la variación de las personas contributivas, y entonces se fija unos mínimos del 0,25%, que esto es lo que nos están dando ahora cuando dicen ha aumentado la pensión un 0,25%, y un máximo del IPC más 0,5%. Con esto no se garantiza el poder adquisitivo y tenemos estos dos topes, que es lo que se está haciendo ahora.
Además, se mete un factor de sostenibilidad que se va a aplicar en el 2019, todavía no se ha aplicado, que reduce la pensión, porque va en función de la esperanza de la vida. ¿Qué quiere decir? Que además la pensión la van a poner en función de la esperanza de vida. Si va aumentando los años, pues lo van a meter en función de eso. Los derechos adquiridos se reparten en mayor número de años, lógicamente va reduciendo la pensión. Esto se está aplicando, esta gente, o sea, normalmente no se inventan las cosas, se está aplicando en Portugal, se está aplicando en Grecia, en Alemania y en Austria, y esto supone un ahorro de 32.900 millones. Vamos, cualquiera puede pensar que cuando se produce un ahorro es porque se retrae de las pensiones, o sea, que se cobran menos las pensiones, o sea, si no, no se producirían este tipo de ahorros. Entonces, Funcas, lo mismo que decía, que se iba a disminuir un 20% por la reforma del 2011 de Zapatero, por esta reforma dice que va a haber otra rebaja media en la pensión vitalicia a lo largo de los años del 15%. ¿Qué quiere decir? Que vayamos pensando que con esto, si seguían las cosas como ahora, porque están aplicándose las dos reformas, vamos a tener un 35% en no sé qué plazo, un plazo largo, de que nos va a bajar la pensión. Jesús, en estos 4 años del periodo 2011-2015, ¿se ha notado una pérdida de ese poder adquisitivo? Sí, sí, realmente todo esto que hemos visto de las reformas laborales, como se ha bajado la pensión, pues ha habido una pérdida del poder adquisitivo de un 4% aproximadamente. Un 3,65 para las pensiones menores de 1.000 euros y un 4,65 para las mayores. Bien, es verdad, y para que todo el mundo lo sepa, la reforma de Zapatero el último año produjo una pérdida del poder adquisitivo del 1,7. O sea, cuando dicen, no, es que no se pierde el poder, o sea, no te baja la pensión, sí, pero me ha bajado el poder adquisitivo. Y esto es importante, porque la gente, nosotros hemos hablado con muchísima gente, y la gente cuando le dice, te aumentamos el 0,5, el 0,1, ya se queda con eso, dice, me han aumentado la pensión. Y nadie piensa en el poder adquisitivo, y realmente, si te aumentan un 0,5 y pierdes un 2% de poder adquisitivo, en realidad has perdido en la pensión un 1,5. Esto, sobre todo en las zonas rurales, hablo de esta comunidad nuestra, como hablo de otra, la gente les cuesta entender de que están perdiendo poder adquisitivo. Solo se quedan, es que me han aumentado un 0,5. ¿Y cuánto le cuesta a usted más la compra y tal? Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, con la reforma de Rajoy, se ha perdido en el 2013 un 1,8. ¿Qué quiere decir? Que los otros años prácticamente, si te han aumentado 2 o 3 euros, pues son los que han aumentado y prácticamente poder adquisitivo no se ha perdido muy poco. Pero en realidad es que estamos con unas inflaciones casi cero. El día que esas inflaciones se vayan a un 3, a un 4, a un 5%, que se irán, con esa fórmula que están aplicando ahora, la pérdida de pensión será más considerable. Jesús, últimamente estamos escuchando mucho la palabra hucha de las pensiones y parece ser que, según hemos podido incluso pues escuchar en todas las noticias, parece que se está tocando fondo esa hucha de pensiones. ¿Hay un fondo de reserva ahí de las pensiones? ¿O no? Sí, vamos a ver, el Fondo de Garantía de las Pensiones se creó en el 2011, lo podíamos ver en un gráfico, ahí se ve en el gráfico cómo van metiendo, lo creó el señor Aznar en el 2000. Ya metieron 600 millones de euros, se ha ido metiendo 1.800, 3.000, hasta el 2008 que se han metido 9.400 y luego en el 2010 1.740, el resto de los años no se han metido, como iba sobrando lo iban metiendo pensando que podrían venir unos tiempos peores en los cuales se pudiera complementar para que la pensión por lo menos no disminuyera. Entonces, esta hucha, podemos ver el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, ahí lo vemos, toma valores, mira, el 2006 35.000 millones, llega a un máximo de 66.815 millones en el 2011. Y a partir de ahí, qué casualidad, cuando empieza la crisis, realmente empieza la crisis y se producen las reformas y tal y todo eso, empiezan a sacar dinero de la hucha y en el 2015 llegan a 34.000 millones, ya habían sacado 32.000 millones, pero es que en el 2016 han sacado otros 16 o 17.000 millones y queda dinero pues para el final de 2017 o prácticamente el 2018 porque lo están sacando de ahí. En vez de buscar otros sistemas de financiación, dicen, es cómodo, dice, lo que me falta lo saco de la hucha y ya está, y entonces cumplo con Europa y todo eso. Entonces, esta hucha
si siguen las cosas como están y con las políticas actuales y tal y eso, se la cargan y la van a dejar a cero, o sea, prácticamente. ¿En cuánto tiempo? Pues yo diría que en 1 año y medio, 2 años prácticamente. Entonces, o se hacen las cosas de otra manera, que las podrá hacer el partido que sea o los partidos que sean y tal y todo eso, hacerlo de otra manera, incluso pues, se podría recuperar. Nosotros desde la plataforma decíamos incluso que esto se debía de recuperar vía un rescate, como hicieron con la banca, porque realmente lo que si lo han tirado de las pensiones, cuando en realidad tú tienes derecho a la pensión y entonces te la tiene que asegurar el Estado, no es con la hucha, se las tienen que asegurar vía presupuestos del Estado que lo aseguren, pero realmente la hucha tenía que estar ahí para cuando vinieran mal dadas. Yo no sé, pero ¿podemos empezar a pensar ya en esos planes privados de pensiones, Jesús? Vamos a ver, los planes privados es una manera que se lleva en algunos países, por ejemplo en Chile el sistema tiene mucho porcentaje de planos privados. Es una cosa que fomenta, por ejemplo, las políticas actuales, están fomentando políticas de planes privados, los bancos, las aseguradoras, los fondos. Entonces, en realidad, yo creo que habría, desde la plataforma, lo que pensamos es que había que olvidarse de los planes privados. ¿Qué quiere decir? La pensión tiene que seguir siendo pública, a 100% debería de ser pública, no deberíamos de contratar un plan privado, porque un plan privado es negar la mayor, es decir, yo ya no tengo la pensión al 100% pública, entonces una parte me la van a pagar con un plan privado. Eso se lo decimos a la gente que ha estado financiando, a los que ya se han fallecido, que han salido, y que los jóvenes tienen que empezar a contratarse un plan privado y no lo entienden. Entonces yo diría que los planes privados es una solución fácil, que está fomentando el capital de bancos, el capital de fondos, el capital de aseguradoras y tal, porque ven un segmento de mucho negocio y, sin embargo, el sistema nuestro actual, ahora vamos a ver cómo hay un futuro sin necesidad de los planes privados. O sea, los planes privados que por cierto, tampoco son seguros. Yo no tengo que salir de mí mismo, yo podría poner mi ejemplo. Yo, en la mutualidad que yo tenía del colegio al que pertenecían ingenieros y tal, teníamos un plan privado de pensiones. En un momento yo tenía ahí metido 2 millones y pico de pesetas que iba creciendo y quebró. ¿Qué quiere decir? Que hay centenares de ejemplos que los planes privados pueden quebrar. Y entonces la gente va ahorrando ahí su dinero y tal, pensando en su pensión, y llega el día en que eso se pierde. Yo lo perdí, desde luego. Es un mal ejemplo. Muchas veces esta noche has hablado de la plataforma Salvemos las Pensiones. ¿Esta plataforma? Vamos a ver, nosotros el año pasado, a principios de verano, pues un grupo de jubilados y tal, pensamos que estudiar este tema y ver qué posible enfoque se podía dar, de manera que se lo transmitiéramos a todos nuestros políticos para que se creara un sostenimiento de las pensiones. Entonces creamos una plataforma que se llamó Salvemos las Pensiones. Empezamos a hacer reuniones informativas, han informado por muchos sitios, y creamos un manifiesto en el cual se expresaba lo que en aquel momento creíamos del problema, que realmente yo lo estaba explicando anteriormente, y se preparó un manifiesto que el texto no le vamos a comentar porque es largo, pero que con idea de recoger firmas y llevarlas al Congreso. Entonces recogimos unas 10.000 firmas manuales, o sea, de la gente firmando y tal y todo, y se llevó al Congreso. Está en el Congreso, lo tienen, sabemos que se les ha hecho llegar a todos los políticos, pero como realmente estamos en este impasse, pues no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que les ha llegado a todos los políticos la preocupación que tenemos sobre las pensiones, no solo nuestras, sino de la gente joven. También lo estuvimos mandando hoy se hizo un change.org, etcétera, por correo electrónico y Twitter. Entonces, esta plataforma está vigente, con idea de mentalizar a todo el mundo, primero, de que existe este problema, y segundo, a los políticos, para que luchen porque realmente esto se corrija. Vamos a ir poco a poco ya concluyendo. Sí que me gustaría, bueno, pues ver un poco ese futuro de las pensiones. Yo antes comentaba que esa hucha, bueno, pues parece que la quedan de vida 2 años, ¿no? ¿Qué futuro tenemos con los futuros pensionistas? Nosotros pensamos que si hemos perdido un poder adquisitivo, lo primero que hay que hacer es recuperarlo. O sea, un pensionista debería de recuperar el poder adquisitivo perdido. Eso es lo primero.
Segundo, tendríamos que volver al sistema, ya se está comentando, lo están comentando incluso ya varios partidos, de que se vuelva a reunir el Pacto de Toledo y se vuelvan a actualizar las pensiones con el IPC, de forma que no se vuelva a perder. Tercero, recuperación de lo perdido en la lucha de las pensiones. Cuarto, volver a la pensión pública universal, no a los planes privados. Entonces, pensamos que el pilar fundamental es crear empleo. En el momento que tú aumentas el número de cotizantes, lógicamente las pensiones, digamos, van eliminando ese déficit. Hay que crear empleo, pero empleo de calidad, empleo que se produzcan cotizaciones sustantivas, o sea, que realmente no sea precario, porque un empleo precario, y si encima lo estás subvencionando por los planes de empleo, que entonces las cotizaciones te bajan. Las cotizaciones tienen que subir con la creación de empleo de calidad. Además, pensamos que se deberían incluir en los presupuestos generales del Estado. Creemos, hay un tipo de pensión que es la viudedad y la orfandad, que se llaman las pensiones de muerte. Estas pensiones, que en realidad se suman a las otras, nosotros pensamos que estas andan alrededor de los 18 o 19.000 millones. Si esas pensiones se pasan a los presupuestos del Estado, porque en realidad lo está cobrando gente que no ha cotizado, es un beneficio, digamos, que da el Estado, pues si eso lo metemos en los presupuestos generales del Estado, los cotizantes en este momento se equilibraría. Daría lugar de que se fuera creando empleo y creando empleo de calidad se fueran aumentando. Entonces, nosotros pensamos que hay que volver a la jubilación de los 65 años que teníamos, porque en realidad lo que está pasando es que, ¿qué pasa? Un jubilado puede trabajar hasta los 67 años y mientras no hay trabajo para la gente joven de 25, de 30 años, ¿qué ganamos con eso? Nada, o sea, claro, le matamos antes a los jubilados, lo cual no tiene lógica. Lo lógico es que vayan dando ese trabajo a gente joven y los jubilados lo volvieran a dejar a los 65 años. Las no contributivas, hemos visto que las pensiones eran muy bajas, eran de 300 euros, pensamos que eso se debería de aumentar. Y otra cosa muy importante es que se tenía que eliminar el tope máximo de cotización. Eso de cotizar máximo 3.500 o 4.000 euros, la gente tenía que cotizar realmente por lo que cobra. Otra cosa es lo que se llama destopar, eso se llama destopar las cotizaciones. Otra cosa es, a la hora de cobrar la pensión de jubilación, si en realidad hay que también aumentarla. Desde nuestro punto de vista, que tenemos, digamos, unas miras de tipo social y una sensibilidad social hacia la gente que tiene menos y tal y todo eso, creemos que la gente más rica debería de soportar un poco para que la gente se aumente su pensión. Entonces pensamos que no debería de ir en aumento de la pensión o aumentar poco. Y entonces de esa manera podríamos garantizar un sistema sostenible. Yo no sé, Jesús, si hay unas peticiones adicionales, ¿no? Sí, para el sí. futuro de las pensiones, ¿sí que las hay? Sí, no las hemos comentado antes, pero las dejo para el final porque no se habla mucho de ellos. O sea, todo lo que ha pasado en la lucha de las pensiones, una cosa que se debería hacer es una auditoría de por qué ha salido ese dinero, dónde ha salido y todo eso. O sea, sería fundamental hacer una auditoría. Segundo, calcula las pensiones con progresividad a los años trabajados, por debajo del mínimo necesario. Hay una cosa que normalmente no se habla, es de la gente que no llega a los 15 años. Hay gente que se queda en 14. Tú vas con 14 años cotizados y no tienes derecho a pensión. Hay países donde, en función, si has cotizado 14, 13 o 12, cobras una pensión proporcional a eso. No cobrar la que se cobra con los 15 años, que son la mínima, pero cobrarías, en vez de 600 euros, podías cobrar 500 o 400 y tal, porque has cotizado. Esa es una petición de que hubiera una progresividad. Y tercero, hay que pensar también en las amas de casa. Hay gente que ha estado en el mundo laboral trabajando y entonces llega un momento que bien por temas de atender a los niños o tal y todo eso, tiene que venirse a casa. Entonces, a veces es difícil la reincorporación al mundo de trabajo y se les tenía que dejar, digo mujeres como digo hombres, que este caso es para los dos, se les debería dejar cotizar en un convenio especial para que también pudieran llegar a una pensión. Hay que pensar socialmente en todo el mundo, porque ellos, si no, realmente serían un pensionero de ricos. O sea. Pues Jesús Sanz Calleja, muchísimas gracias por habernos contado todo esto, que ha sido importante, porque estamos hablando de algo que preocupa a muchas personas. Muchas veces a lo mejor no lo das la importancia, pero de repente cuando llegas ahí en los telediarios y ves que mucha de pensiones, 18.000 millones, pero bueno,
esto se puede acabar. Y como antes comentabas, 2 años de vida quedan a esa Sí, bolsa. realmente lo que es el tema no se conoce a fondo. La gente oye lo poco que oye por las emisoras de televisión a nivel nacional y además, como son los políticos los que hablan, suelen ser tendenciosas, pero en esto hay que descartar cualquier tipo de ideología y meterse en el problema que realmente existe y que hay que buscar una solución. Y que yo creo que si la gente lo conoce y tal y todo eso, exigirá a sus políticos de que se lo solucione. ¿Se ha pensado algún tipo de movilización en breve espacio de tiempo? Se está hablando, y eso puede ser una primicia, de que posiblemente, como no se está de acuerdo con cómo se están llevando las pensiones y tal, de que posiblemente pudiera haber una movilización de todos los partidos, menos el que gobierna seguramente, pues vamos, pensando en el futuro de las pensiones y ver cómo esto se podía salvar para realmente continuar con una tranquilidad que en este momento no tenemos. Jesús Sanz, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Espero pronto aquí. Buenas noches. Cuando quieras.